Buenas tardes a todos y a todas. Comenzamos con el tercer encuentro del ciclo Educación, Problemáticas Emergentes en Contextos Diversos, organizado en el marco de los 10 años de la creación del programa de extensión Educación y Sociedad hacia una mayor inclusión educativa. Le vamos a pedir a todos los participantes que silencien sus micrófonos y que puedan escribir en el chat su nombre y apellido para poder después tener la asistencia. Mi nombre es Magali Freire, soy miembro del equipo del programa de extensión Educación y Sociedad, y queremos, antes de comenzar, invitarlos a la próxima actividad que se va a hacer en este marco del programa de este aniversario, que se llama el conversatorio Mírame, yo también soy parte, propuestas para generar encuentros accesibles. Esto va a tener lugar el día miércoles 28 de septiembre a las 18 horas, y va a estar a cargo de las profesoras Patricia Michelud y Marisa Guerra. Son profesoras del Instituto Superior de Profesorado Almirante Brown. Queremos invitarlos porque a partir de la semana que viene se abre la inscripción. En este momento se encuentran presentes Verónica Henrich, responsable del área de proyectos de extensión de la Secretaría de Extensión y Cultura. También están presentes Ana María Mántica, directora del programa Educación y Sociedad, y Mariana Perticará, codirectora del programa Educación y Sociedad. Por compromisos contraídos con anterioridad, la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias, Laura Tarabella, no puede asistir. También están presentes Sofía Espínola, miembro del equipo del programa, y Rocío Echepare, que es adscripta del programa, y también está presente para este momento. Si les parece, chicas, ya las presento y podemos comenzar. Julia, Magdalena y Marcela. Perfecto. Bueno, sí. Gracias. Entonces damos comienzo a la charla que se denomina Un recorrido por las creaciones del colectivo Infancias Diversas, a cargo de las terapistas ocupacionales Julia Benassi, Magdalena Alevi y Marcela D'Angelo, pertenecientes a la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Voy a presentarlas brevemente a cada una de ellas. Julia Benassi es licenciada en terapia ocupacional, máster en psicología cognitiva y del aprendizaje, estudiante de doctorado en psicología, especializada en la diplomatura en autismo y síndrome de Asperger, la Universidad de Belgrano, Buenos Aires, docente de la UNL, seminario de ocupación, juego y participación social en niñez y adolescencia, y metodología de la investigación en la carrera licenciatura en terapia ocupacional. Directora del proyecto de extensión de interés social Infancias Diversas, fundadora, coordinadora y terapeuta del equipo de profesionales transdisciplinario Vaivén Infancia Santa Fe. Es docente del curso de posgrado en necesidades educativas, prácticas inclusivas y trastornos del espectro autista de Flaxo, y en cursos de posgrado y extensión. Miembro del grupo de investigación, desarrollo temprano y educación de la UAM. Miembro de equipos de proyectos de investigación de la UNL. Magdalena Alevi, licenciada en terapia ocupacional, estudiante de la maestría en psicología cognitiva y del aprendizaje, docente de la Universidad Nacional del Litoral en el seminario de ocupación, juego y ocio y participación social en niñez y adolescencia de la licenciatura en terapia ocupacional. Miembro de equipos de proyectos de investigación de la UNL y PISAC, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Miembro del colectivo Infancias Diversas en el proyecto de extensión de interés social, Infancias Diversas, creación colectiva de cuentos accesibles para el juego y la comunicación. Terapeuta del equipo de profesionales transdisciplinario Vaivén Infancias. Marcela D'Angelo Parto es terapista ocupacional UNL Santa Fe, magíster en trabajo social de UNER y es doctoranda en salud mental comunitaria, realizando en la actualidad su tesis acerca de la articulación de procesos participativos en la niñez y la gestión intersectorial en prácticas de salud mental comunitaria, desde una perspectiva de salud integral. Desde el año 1992 se desempeña en el Ministerio de Desarrollo Social, en la Secretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia del Gobierno Provincial de Santa Fe. En la docencia desde el año 2001 y hasta la fecha
Es docente y supervisora de las prácticas preprofesionales de terapia ocupacional en comunidad y de salud comunitaria desde una perspectiva ocupacional. Ha participado y participa de proyectos de extensión de interés social y de educación experiencial junto a docentes del área social, de la Facultad de Ciencias Biológicas, de Bioquímica y Ciencias Biológicas, vinculados con la participación ciudadana, espacio público, cultura y salud. Entre ellos se destacan inquietes, derechos en movimiento, artes en juego, intervención urbana y participación ciudadana, e infancias diversas, creación colectiva de cuentos accesibles al juego y la comunicación. Participa como investigadora en el grupo de trabajo Niñez, Salud Mental y Derechos Humanos. Desde ese espacio fue becada en el año 2018 para participar en la 8ª Escuela Internacional de la Red Iberoamericana de Posgrados en Infancia y Juventud, y en la comisión organizadora del Encuentro de Niños y Niñas. Sus actividades profesionales de docencia e investigación están orientadas a acompañar a las infancias como actores sociales con capacidad de transformación social en los escenarios de vida cotidiana a partir de la participación protagónica desde el juego, el arte y la cultura. Actualmente participa de investigaciones vinculadas con el cuidado y la participación comunitaria. El proyecto PISAC COVID-19, Salud y Protección Social, aportes desde las prácticas de cuidado territoriales para el fortalecimiento de políticas integrales de salud mental comunitaria en los nuevos escenarios de post-pandemia, y el CAID, prácticas de cuidados en salud y participación comunitaria. Muchas gracias por participar. Las tres también pertenecen a la Escuela Superior de Sanidad de la UNL. Vamos a pedirles que cualquier pregunta que tengan puedan ir escribiéndola en el chat, después vamos a recuperarla al final de su presentación. Y bueno, gracias chicas, les dejo que comiencen. Bien, ahí voy a compartir pantalla. ¿Me dicen si se ve bien? Se ve bien. Perfecto, Maggie. Bien. Bueno, para iniciar queríamos agradecerle al programa de Educación y Sociedad por brindarnos la oportunidad de presentar el mundo de la Lora Pandora en este evento que han organizado. Bueno, el mundo de la Lora Pandora es un mundo, lo elegimos llamar así, porque realmente cuando vayan viendo a lo largo de la presentación van a ver que hay muchas cosas. Este mundo lo desarrollamos en el marco del proyecto de extensión de interés social, infancias diversas, creación colectiva de cuentos accesibles para el juego y la comunicación. En este encuentro los queremos y las queremos invitar a realizar un recorrido por las producciones de nuestro colectivo. Pensamos mucho cómo iniciar esta presentación, cuál sería el punto de partida. Entonces, como que desde el colectivo, que somos parte nosotras tres, decidimos invitarlos e invitarlas a un recorrido por todas las producciones que fuimos haciendo a lo largo de todo este tiempo. Producciones que giran en torno al cuento como motivo y motor de nuestro trabajo. Podríamos decir entonces que el paseo al que se están sumando tiene un claro punto de partida, una estación inicial, aunque no podemos asegurar cuál va a ser el destino final de este viaje. Porque este colectivo es un poco rizomático en su modo creativo. Es un colectivo que teje mapas, con sus múltiples enlaces y derivaciones. Para contarles sobre nuestro cuento, La Lora Pandora, y llegar a contarles el cuento, pensamos que sería necesario realizar algunas paradas previas, que las denominamos estaciones. En una primera estación les vamos a presentar 2 escenas y 3 relatos fundantes que dieron origen al proyecto, y a una segunda estación que es la construcción del problema de trabajo de nuestro proyecto, problema que nos guió a lo largo de todo el trayecto. Después, en una tercera estación, presentaremos la trama conceptual que fue acompañando y dando base al trabajo cotidiano y posibilitando la co-creación de todas las producciones. Es decir, en una cuarta estación les vamos a presentar qué es lo que creamos, cómo lo creamos y por qué decidimos crear esas producciones.
En la quinta estación vamos a hacer una descripción de cómo fue ese proceso creativo del colectivo, para así, en una estación final, arribar a conclusiones y diálogos e intercambios. Comienza el viaje. Bueno, primera estación. Bienvenidos, bienvenidas al viaje, a este viaje. Escogimos esta primera escena para contarles acerca de estas tramas que se urden en el dispositivo, en el colectivo del cual somos parte. Y entonces traemos esta imagen de la mano de Yolanda Reyes, que es una escritora muy querida, una escritora colombiana dedicada a las infancias, y que en su libro El reino de la posibilidad, con esta imagen, evoca una escena simbólicamente muy potente, en la que nos cuenta que su abuela le ponía en unos platitos comida a las palomas, para que las palomas se acercaran a alimentarse. Y que con ese recuerdo ella trae su infancia y trae su casa de vacaciones. Y dice que los niños salían corriendo a ver si las palomas ya estaban en los platitos y la abuela les decía, hay que esperar. A partir de esa escena, Yolanda Reyes repiensa esos pequeños escenarios que construye para que pueda erigirse el reino de la posibilidad. Recuperamos sus palabras porque nos parece una expresión muy potente en torno a nuestras producciones sobre el cuento, porque ella trae estos escenarios que reinventa desde los rituales de su abuela cuando alimentaba a las palomas y les enseñaba, dice, a los niños de entonces a contener la respiración para que no fueran a espantarlas al llegar con esa efusiva bienvenida. Y entendemos que hablar acerca de la creación de un cuento y de los recursos que fuimos creando en torno al cuento generando este mundo de la Lora Pandora, nos implican la tarea de hablar de la creación de esos escenarios que fuimos co-creando, inventando, y del tiempo, escenarios y tiempo, del tiempo de espera como oportunidad para los encuentros intergeneracionales, como posibilidad para la comunicación y para el juego. De alguna manera, recuperando palabras de esta querida autora, hablamos de disponer los escenarios para dejar que cada criatura aterrice desde sus cielos a picotear los libros. Organizar esos escenarios de lecturas, pensar el libro como escenario de lecturas posibles. Nunca sabemos qué va a pasar con los libros que contamos, con las historias que nos cuentan. Las lecturas nos atraviesan desde esas primeras voces de antaño que llevamos con nosotras, con nosotros, y que desbordan, trascienden los objetivos que nos podamos dar en torno a un cuento, la finalidad didáctica que podamos planificar a priori. Por eso decimos que nuestra tarea como docentes, terapeutas, madres, padres, adultos, adultas, implica paciencia, pero no de esa paciencia que se nos atribuye cuando decimos ¿qué somos? ¿Qué sos? Terapista ocupacional. Ay, cuánta paciencia tenés que tener. Bueno, no de esa paciencia, sino de esa virtud, de ese tiempo de esperar, de dejar que el otro encuentre su camino, pero no solo, sino a partir de esos escenarios que vamos generando, de ese respeto. Hablamos, y eso está en la base de estas tramas colectivas. Esta era una primera escena en esta estación, y traemos ahora una segunda escena, con esta foto que tomamos de una invitación que hace Ana María Bobo, que es una narradora oral argentina contemporánea, una invitación que hace a rondas de lectura. Entonces tomamos prestada esta imagen de sus rondas de lectura, rondas de cuentos y de encuentros, para invitar en esta estación a detenernos en los relatos y en el valor que tienen los relatos en la construcción identitaria. Entonces acá cita obligada Brunner, cuando nos cuenta que comprende y que nos invita a pensar el yo como un cuento, como una producción narrativa, y en ese sentido nos permitimos detenernos, hacer una pequeña parada, pero no se preocupen que vamos a seguir el viaje,
simplemente una parada para reparar en la enorme responsabilidad que tienen los relatos que construimos para, por y sobre las infancias. Hablar de un cuento siempre implica hablar de los cuentos, de los relatos que traman su historia. El relato acerca de nuestra identidad de colectivo también implica abordar esos múltiples relatos que se tejieron, que gestaron su origen, ¿no? Por eso escogimos compartir 3 relatos fundantes de la trama de este colectivo. Y decíamos, bueno, ¿por dónde empezamos? Después de presentarles estas 2 escenas, ¿cómo traemos algunos de estos relatos que fundan, que gestan el dispositivo? Y pensamos que tal vez sería un buen comienzo tomar el modo en que comienzan muchos cuentos. Había una vez 2 mujeres, ambas mamás, trabajadoras, inquietas, apasionadas y fundamentalmente lectoras, que conversando en la puerta de la escuela de sus hijos, empezaron a tejer juntas. ¿Viste que el grupo de música infantil que escuchan los chicos sacó un nuevo cuento? Yo creo que a Sophie le podría gustar porque tiene imágenes muy claras, con buen contraste, y se cuenta como se canta. Tiene poesía, pero al mismo tiempo es muy simple y concreto. Para jugarlo, en el consultorio armamos imanes con los diferentes elementos y los vamos pescando a medida que lo cantamos. Podríamos armarlo una Sophie, ¿qué te parece? Sophie, hija de una de estas mujeres, es compañera de Jero, hijo de la otra. Comparten escuela desde el materno, crecieron juntos y cada uno fue siguiendo un curso del desarrollo singular. A los 2 años, Sophie recibió su primer diagnóstico, que permitía comprender algunas de esas particularidades desde el espectro autista. Así Jero y sus demás compañeros y compañeras de sala fueron aprendiendo a comunicarse, a jugar, a escuchar a Sophie. Sophie ama los cuentos, como todos sus amigos y amigas, y desde que sabemos eso, buscamos cómo transformar los cuentos que encontramos en el mercado en objetos narrativos y lúdicos accesibles para Sophie, pero también para sus compañeros y compañeras, porque mientras que Sophie necesita que los cuentos reúnan algunas características, en su sala muchos precisan de otras. Y así como este relato, había una vez de estas 2 mamás, que somos nosotras, que somos parte de estas mujeres que fundamos el colectivo, traemos otros relatos. Traemos relatos de las familias con las que trabajamos acerca de sus experiencias con los cuentos con sus hijos e hijas. Por ejemplo, el relato de la mamá de Juan, que reconoce que si los cuentos no tienen sonido, no constituyen una oportunidad de encuentro con su hijo. Mientras que el papá de Mary sabe que el sonido puede ser una dificultad para comunicarse con y a partir de un cuento con él. Su hijo precisa de cuentos de material resistente, tapas y hojas duras, relatos breves pero rítmicos y un modo particular de narración, principalmente melódico. Las imágenes deben ser muy claras, de colores puros y nítido contraste, pero no deben tener elementos desplegables, ventanas u otros motivos sobresalientes. Lo cual sí constituye un requisito para que Martín se interese por un cuento, según nos comenta su maestro. Familias, docentes, terapeutas coinciden cuando expresan que en ocasiones los cuentos que reúnen algunas de estas características no conservan un valor literario en sus textos. Mencionan que no les resulta sencillo ubicar cuentos pensados para las infancias en sus diversidades, entre las propuestas existentes en el mercado y en las que hayan en las bibliotecas. Estas y otras voces nos invitaron a pensar junto a otros, otras. Y por último, un tercer relato, que es el relato acerca, como trae esta imagen, de la trama que se constituye, de la trama de cuentos que nos constituye. Allá por el año 2018, cuando iniciábamos este proyecto de extensión de interés social, nos reunimos en la Asociación Espacios de Movimiento, que fue nuestra sede, una de nuestras sedes de encuentros, con una propuesta, y era que
cada uno llevase esos cuentos queridos, esos cuentos que alguien les contó, esos cuentos que contaron, los que solemos trabajar en el aula, los que compartimos en sesión con nuestros niños y niñas, ese cuento que le apasiona a nuestro hijo, ese que atesoramos en la biblioteca. Que nos reuniésemos en una ronda como esa de la segunda escena que les mostrábamos, la ronda de lectura, a leernos, a contarnos. Y empezamos así a conformar esa trama de cuentos desde la que llegamos al encuentro, porque cada uno y cada uno tenía una experiencia lectora, como docente, como terapeuta, como madre, como hija, a la que le leían, como adulta que lee en algún lugar, ¿no? Cada uno llevó ese o esos cuentos y nos lo contó, reparando también en aquello que desde su experiencia lo hacía especial. ¿Qué de ese relato, qué de esa imagen, qué de esa materialidad, de esa forma? Y así, desde esa urdimbre, se fue tramando la Lora Pandora. La Lora Pandora, que es la historia de una lora que vive en una casa que adora, una casa tesoro donde guarda de todo. Tantos tesoros guarda como relatos, escenas, escenarios, que acoge y cuida a este colectivo que venimos siendo. Y así llegamos a nuestra segunda estación. Dale, Juli. Bueno, en la segunda estación, entiendo, tomo Me la encanta palabra, hacer la segunda estación nos invita a poder dar cuenta de cómo fuimos construyendo un problema de manera colectiva para después poner a andar alternativas de solución. Y para eso, del mismo modo que cuando introdujimos esta charla íbamos identificando escenarios y relatos, nos apoyamos en un concepto que nos acerca Denis Nazmanovich a la hora de hablar de Zoom. Nuestra historia como colectivo de infancias diversas surge en el 2018 y llega hasta estos días. Sin embargo, nosotros hacemos foco en algunos episodios en particular como una suerte de dispositivo cognitivo multidimensional que nos permite encontrar en una parte la potencia del todo, sabiendo que aun cuando enfocamos esa parte, no perdemos calidad, no nos dejamos llevar por la fragmentación de un relato, sino que al contrario, tomamos esa potencia para poder comprender la historia. Desde ese concepto de Denis Nazmanovich queremos introducir cómo construir un problema desde un proyecto de extensión, desde el colectivo de infancias diversas. Lo fuimos haciendo recuperando los saberes de la vida cotidiana. Para poder hablar de los saberes de la vida cotidiana, también nos apoyamos en conceptos de la psicología social, cuando Quiroga nos manifiesta que se trata la cotidianidad de esta manifestación inmediata, en un tiempo, en un ritmo, en un espacio, en una trama de actores que se buscan y se encuentran porque identifican en esa relación sus necesidades, codifican estas necesidades y también buscan qué hacer con ellas. Inclusive, vinculándose en torno a una meta colectiva. Para nosotros pensar los saberes cotidianos a la hora de armar un problema colectivo es una posición que desde el momento de pensar un problema ya intenta comprender que todos tenemos parte de ese conocimiento. Y cuando hablamos de saberes en la vida cotidiana, nos apoyamos en un psicólogo comunitario, Bertuccelli, que él dice, para poder entender y tomar los saberes cotidianos de los actores sociales, es necesario en una disposición interna que cada quien adopta, de alguna manera suspender aquellos saberes que dice tener. Suspender que no significa anular, dejar por un tiempito, por un rato, los saberes académicos, los saberes de la historia de vida, de la experiencia, para desde ese vacío funcional quedar en apertura a recibir las voces de las infancias, los modos de expresión de las infancias, de sus familias, de docentes, de terapeutas y las nuestras propias. Esa trama colectiva para pensar el problema que nos atañe, que tiene que ver con el acceso al cuento, el acceso a la comunicación y al juego, y a la vez encontrar también que a la hora que pensamos y explicitamos un problema, ahí mismo podemos dar cuenta de ensayos de solución.
En ese sentido, lo que acercamos es que, del mismo modo que cuando fuimos al encuentro de la vida cotidiana, veíamos, estaría bueno que exista tal o cual cuento, de tal o cual modo, encontrábamos en las voces de la familia cuestiones que podemos relacionar con la carencia, con la falta, con la escasez, porque podían aparecer expresiones que decían: no tengo tiempo para sentarme a contar un cuento, tengo tiempo pero no sé cómo contar un cuento, tengo que contar un cuento pero no sé con qué recursos dispongo para estar sentada en ese espacio, en ese encuentro intergeneracional. Si nos quedamos a la hora de construir un problema con la carencia, la falta y la escasez, nos perdemos la potencia de esa vida cotidiana. Cuando nos dispusimos a ir al encuentro de docentes, de bibliotecarias, de las escuelas, del grupo de familias con las que nos juntábamos habitualmente, pudimos escuchar que ya en esa cotidianidad existían cuentos que no estaban de alguna forma comprados en el mercado o ya traídos a estas bibliotecas, sino que eran diseñados artesanalmente, sino era que tenían estos relatos que se pasan de generación en generación. Y toda esa potencia nos nutrió para conformarnos como colectivo de infancias diversas e ir al encuentro de saberes que habilitaran procesos creativos colectivos. Así que, en esto que nosotros decimos, en el problema está la solución, de alguna forma fuimos andando modeladamente en proceso, co-construyendo esta historia. En este sentido, la búsqueda de materiales accesibles, en especial cuentos, y el acceso al tiempo y al espacio propicios para detenerse en la tarea de contar, ha sido y es nuestro mayor deseo. Es parte de brindar a los niños y a las niñas oportunidades de desarrollo y aprendizaje, así como una apuesta a la salud colectiva. Discutimos mucho sobre cómo construir el problema inicial del proyecto, ¿no? Sería que se centraría en la necesidad de crear cuentos para niños y niñas con condición del espectro autista. Se trataba de más cuentos para Sophie, de crear más cuentos para Sophie, de que llegaran a otras niñas y niños con necesidades particulares como las que identificábamos en ella, pero sin los recursos para acceder a ellos. O bien queríamos un proyecto que contemplase los múltiples accesos y por ello los múltiples lenguajes, y que fuera un semillero, que constituyera un semillero de la producción de un cuento para cada niño o niña en particular, pero que al mismo tiempo se pudiera contar y compartir en diferentes ámbitos para quien quisiera ser parte en ese momento de ese juego. Desde esa premisa, decimos que el cuento de la Lora Pandora surge de esa co-creación, del colectivo de familias, profesionales de la salud, el arte y la educación, y se abre a la co-creación en el encuentro con quien lo lea, lo cante, lo juegue, lo baile, para seguir co-creando esta historia y tantas otras como cada lector, como cada jugador pueda crear, quiera crear. Por eso la condición determinante, retomando lo que decía Maggie recién, no se resume en una sigla diagnóstica, no son cuentos para niños o niñas con determinada cual condición, sino en la premisa de la accesibilidad a las diversas necesidades, tantas como infancias hay, y eso es lo que tiene que estar en la base de la creación de todo objeto lúdico-estético, que es como conceptualmente entendemos este cuento caja de la Lora Pandora. Es decir que en la génesis de este cuento que creamos están las vivencias de Sophie, de su mamá, los terapeutas, los relatos de familia, los relatos de esa ronda de cuentos primarios que le traíamos, y las de tantos voluntarios que se fueron acercando desde su propia experiencia lectora, como la experiencia de cada quien que se sume al juego con la Lora y sus amigos y amigas que ahí nos están acompañando en esta diapositiva. Tercera estación, trama conceptual del proyecto. Adelante. Bueno, en el inicio, después de haber, siempre decimos en el inicio, se ve que para nosotros siempre es un inicial. En realidad, en proceso, cuando íbamos co-construyendo este problema y pensando, bueno, cómo abordarlo y con qué y con quiénes y todo lo demás, fue indispensable explicitar la trama conceptual
que nos estaba involucrando, ¿no? Fue importante porque cuando ya ponemos de alguna forma o disponemos los saberes académicos, los saberes disciplinares, también surge la posición que cada quien tiene en relación a cómo pensar las infancias, ¿no? Si la pensábamos como infancia o como niñez, si la pensábamos en singular y ahí entraba todo, o si en realidad necesariamente cuando decimos infancia hay que poder explicitarla en plural. ¿Qué decíamos cuando decíamos infancias diversas? Entonces, de alguna forma, para nosotros también en este momento es importante poder dar cuenta con unos interrogantes que nos hacemos de estas cuestiones que circulaban por el colectivo de infancias diversas. De alguna forma decíamos, bueno, pero entonces, ¿cómo nos referimos y cómo son habladas las infancias? ¿Qué discursos más incluyentes de las diversidades vamos gestando desde los distintos ámbitos? ¿Qué modos de participación se despliegan en estos encuentros intergeneracionales? Y qué modos de participación tienen adultos, adultas en el encuentro con las infancias. Así es que acercamos de alguna manera nuestra posición, si se quiere, que también es co-construida y que también es modelada y resignificada en proceso, que cuando decimos infancias, también en el momento de nombrar en el 2018 el proyecto, discutíamos si estábamos hablando en este plural, y si podíamos hablar de niñeces, que era un término que se empezaba a escuchar sobre todo en diferentes escenarios de América Latina. En realidad lo que queríamos decir es fundamentalmente que sí se trata de pensarlas en plural, porque entendemos que aunque estamos ya a 30 y tantos años de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y ya todos sabemos que estamos hablando de niñez como sujeto de derecho, entendemos, y eso nos lo permite también comprender un concepto que acercamos de Ana Fernández, de Ana María Fernández, entendemos que aún existiendo esta categoría conceptual ya sabida, que es la categoría conceptual de niñez y afirmada, es necesario de alguna forma visibilizar las interseccionalidades presentes en el momento de ser y habitar esto de ser niño, niña, niñe en nuestro mundo social. Fernández lo dice, y por eso lo acercamos, en el año 93, casi al mismo tiempo de haber sido sancionada la Convención de los Derechos del Niño, ella advierte la importancia de tener en cuenta estas especificidades. Dice, si nosotros no notamos la importancia de poder pensar a las infancias en estas claves, clave de clase, género, étnicas, geopolíticas y culturales, vamos a seguir sosteniendo desigualdades a la hora de poder habilitar modos de circulación de los niños y niñas en este mundo social. Desde infancias diversas para nosotros esta categoría, por un lado, está dando cuenta de estos cruces que existen a la hora de ser niño, niña, niñe en este mundo social. Y a la vez está dando cuenta de las oportunidades indispensables para acompañar en esta construcción de subjetividades las diferentes condiciones de desarrollo que requieren diferentes condiciones de oportunidad y despliegue para que así acontezcan. De alguna forma pensar esta manera múltiple que atraviesa las infancias, interpelar este modo único, universal, homogéneo de considerarlas, también nos pone en situación de construir una trama vinculada a otros conceptos. Para nosotros, en diálogo, que es conjuntamente con infancias diversas, poner el concepto de participación, poder pensar el concepto de encuentro intergeneracional y también el concepto de agencia infantil, que por ser agencia infantil no necesariamente, al contrario, queremos significar que es una agencia menor. Para poder mencionar algunas cuestiones en relación a estos conceptos, nosotros decimos que pensar a las infancias en una oportunidad de participación es, a partir de este concepto de Hart, de Roger Hart, que lo menciona como esta capacidad que tienen las infancias de expresar decisiones en su vida cotidiana y sobre esto incidir, bueno, en realidad nosotros decimos, para que puedan expresar y para que puedan decidir, es necesario que de alguna manera quienes acompañamos a las infancias podamos tener una revisión crítica de nuestros posicionamientos adultocéntricos, patriarcales y colonialistas.
porque estos subyacen en los encuentros intergeneracionales. Cuando tomamos el concepto de encuentro intergeneracional, acercamos a un pedagogo de América Latina, peruano, Kusianovich, que junto con Castro nos permiten pensar que no es sin mover el poder que circula en ese encuentro intergeneracional que se generan condiciones para o no la participación de las infancias. No es solo una cuestión de costumbre, sino que es necesariamente entenderla como un desafío, la oportunidad de que el poder sea co-construido, el poder de estar presente, de hablar, de dialogar, de disentir, de expresarse en los múltiples modos de expresión, para que tanto uno como otros puedan tener protagonismo en ese espacio intergeneracional. Y ahí llegamos al cuarto concepto, en todo caso, que queremos acercar en el día de hoy, que tiene que ver con, también acercado desde la sociología, de Pavés y Soto, esto de poder entender la agencia como oportunidad, capacidad con la que, de alguna manera, todas las infancias vienen y venimos a este mundo, que es ante un mundo que se les ofrece, se les acerca con una estructura determinada, saber que pueden reconocer recursos, mencionar y comprender ese mundo social y desde ese lugar aportarnos a la transformación. Entonces, si podemos desde una posición de disponernos a esa escucha y ese encuentro, y también en un reconocimiento de la capacidad que tienen las infancias de transformar lo cotidiano, bueno, ahí tiene sentido este diálogo que acercamos entre pensar las infancias en participación, en el encuentro intergeneracional, de alguna manera con esta capacidad de agencia. No es sin los adultos y adultas, es el papel fundamental de adultos y adultas para que generen condiciones que habiliten esta oportunidad de encuentro intergeneracional. Así que finalizando esta trama conceptual, para ya estar de lleno en este recorrido que nos proponemos contarles de la Lora Pandora, acercamos preguntas que siguen de alguna forma estando cercanas a esta trama conceptual. ¿Desde qué lugar entonces, volvemos a decir, concebimos estas infancias, donde el juego y la comunicación son lenguajes, son modos fundamentales para facilitar esta participación de las infancias y para también acercarnos a nosotros como adultos, adultas, a estar en disposición y encuentro con ellos y ellas? Entonces, estas son preguntas que les dejamos a ustedes, que nos seguimos haciendo, y que algo de ellas vamos a estar contándoles como, de alguna manera, esbozos de respuesta a través de los procesos creativos colectivos. Y así llegamos a nuestra cuarta estación, co-creaciones del colectivo. ¿Qué, cómo y por qué decidimos esas producciones? Y qué mejor que iniciarla con nuestra producción estrella. A ver si logro mostrársela desde acá. A lo mejor por aquí, si me esperan un minutito, ¿dejé de compartir o no? ¿O me siguen viendo? Vemos y vemos la pantalla. Ahí va. La Lora Pandora vive en una casa que adora, una casa tesoro, donde guarda de todo. Casa tesoro que tanto adoro, casa tesoro que tanto adoro. La Lora Pandora. Lora Pandora vive en una casa que adora, una casa tesoro donde guarda de todo. ¿Quién es? Soy Teté, el jaguarete. Lora Pandora, ¿me guardas este tesoro que tanto adoro? Y entonces Lora Pandora guarda el tereré de Teté
Y sumando, sumando, la casita se va llenando. ¿Quién es? Soy Geto, el teto jardinero. Lola Pandora, ¿me guardas este tesoro que tanto adoro? Y entonces, Lora Pandora guarda el burbujero de Jero con el tereré de Teté. Y sumando, sumando, la casita se va llenando. ¿Quién es? Soy Rosita, la ranita. Lola Pandora, ¿me guardas este tesoro que tanto adoro? Y entonces, Lora Pandora guarda la mantita de Rosita con el burbujero de Jero y el tereré de Teté. Y sumando, sumando, la casita se va llenando. ¿Quién es? Soy Pillo, el grillo con flequillo. Lola Pandora, ¿me guardas este tesoro que tanto adoro? Y entonces, Lora Pandora guarda el cepillo de Pillo con la mantita de Rosita, el burbujero de Jero y el tereré de Teté. Y sumando, sumando, la casita se va llenando. ¿Quién es? Soy Lina, tu amiga, la hormiga. Lola Pandora, ¿me guardas este tesoro que tanto adoro? Y entonces, Lora Pandora guarda el baúl azul de Lina con el cepillo de Pillo, la mantita de Rosita, el burbujero de Jero y el tereré de Teté. Y tanto sumó y sumó que la casita estalló. ¿Volvemos a empezar? Pandora y sus amigos una nueva casa pueden crear. Espérenme un segundito. Bueno, Aguante. Que no me deja ponerlo en... Seguí, Juli, si querés, yo ya... Ahí está. bueno, ahí conocimos a la Pandora, sus amigos y amigas, en este videíto que después Maggie va a mostrar donde está disponible todo el material en la web. Pero nobleza obliga, no puedo dejar de mencionar en este gran colectivo a las diseñadoras, porque esas imágenes, la materialización de la Lora, sus amigos y amigas y el mundo, de este maravilloso mundo de la Pandora, llegó de la mano del colectivo, pero del pincel y la pluma de Camila Magliozzi y Agustina Hilari, que son las diseñadoras del proyecto. Desde el colectivo Infancias Diversas decimos, y lo mostrábamos recién con los iconos, fieles a nuestra propuesta de estar permanentemente multiplicando lenguajes, redundando con los múltiples lenguajes para favorecer el acceso a la comunicación por diferentes vías.
Decimos que La Lora Pandora es una invitación para detenerse a jugar, a encontrarse, a co-crear, y que buscábamos que este cuento tuviera una estructura simple, como habrán visto, repetitiva, pero que conservase cierto potencial poético y literario, que las imágenes fueran muy claras, pero cuidadas en su valor estético, que tomase referentes de la vida cotidiana, que fueran de interés para los niños y niñas, pero por fuera de los objetos de consumo masivo, esa era una premisa, que en su lectura trayera lo rítmico, que promoviera la anticipación como claves para la posibilidad de participar, que pusiera en juego los sentidos, el tacto, la vista, la visión, los gestos, el cuerpo en movimiento organizado, siempre al servicio de la construcción de significados compartidos, que desde Welsh está en la base de todas nuestras propuestas, la posibilidad de construir un mundo de significados compartidos. El mundo de La Lora Pandora se propone desde ahí. Vamos a adentrarnos un poquito más, entonces, en este cuento. Bueno, como habrán podido disfrutar, La Lora Pandora es un cuento. La Lora es el personaje principal de este cuento, que recibe en su casa a sus amigos y amigas, y cada uno de sus amigos trae un tesoro que adoran para guardar dentro de esta casa de la Lora. La Lora acepta alojarlos en su pequeña casita, pero de tanto sumar y sumar, esta casita termina por estallar. Ante esta situación, entonces, la Lora, con sus amigos y amigas, deciden crear una nueva casa. Aquí destacamos la intención de revalorizar la cooperación y los cuidados cotidianos, volver la mirada sobre la casa, recorrerla, apreciar sus tesoros cotidianos y recorrer nuestra propia fauna, la fauna autóctona, porque como habrán visto, los animales, los amigos de la Lora, no son cualquier animal, sino que pertenecen a la fauna autóctona de nuestro país. Y bueno, ¿y por qué fuimos haciendo estas elecciones? Esto vino de múltiples encuentros, diálogos, revisiones, y de varios prototipos, revisión del prototipo y revisión de la revisión del prototipo. Creo que estamos en esa altura, la revisión de la revisión. Sí, hay varias versiones. Buscábamos, porque en realidad hay tantas versiones como gente se acerque a contarla y a jugar con la Lora, ¿no? Sí teníamos claro que queríamos generar proximidad, acercándonos desde lo familiar, recuperar un poco las bibliotecas compartidas con las familias, recuperando, insisto, esa escena de la ronda de cuentos donde cada uno se acercó su cuento y se armó esa trama que veíamos en aquella imagen, esa trama de cuentos. Había algo que se repetía en esos cuentos que habíamos escogido para compartirnos, y eso que se repetía y aparecía con mucha preponderancia era la casa, ¿no? Entonces decíamos, bueno, entonces el cuento de no sabíamos que se iba a llamar Pandora todavía, pero el cuento tiene que tener una casa. Porque está presente en muchos de los cuentos que hacen a nuestra experiencia lectora, porque la casa es la morada, es el espacio de cuidado, que es un núcleo de nuestro proyecto, un espacio de cobijo, un espacio próximo, primario, nuclear, y tenía que tener tesoros, porque eso invita a descubrir, a lo que se abre, a la sorpresa, a lo que se guarda, a lo que se esconde, a eso preciado. Entonces íbamos identificando así como a la carta, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener casa, tiene que tener tesoros, tenía que tener este juego que para nosotras es muy importante entre contenido y continente. Llenarse hasta el desborde, pero sin romperse del todo. La palabra estalla tiene toda una discusión de fondo. La casa no se destruye, estalla, es ruidosa, ese momento a los chicos y a las chicas les gusta mucho, esperan esa tensión, pero es un estallido que además cuando el cuento se canta, y vimos recién un pedacito, en ese estallido hay un candombe muy, muy potente, estalla, pero esa tensión se resuelve colectivamente, como se ha ido resolviendo la problemática al interior del colectivo, ¿no? De alguna manera es como una metáfora, la resolución de ese conflicto que aparece en el cuento con la resolución, el modo en que entendemos la resolución de las problemáticas.
Tantos recursos se trajeron al encuentro de lecturas que nos fuimos dando como colectivo, que decíamos, bueno, hay mucho recurso propuesto para por dónde ingresar al mundo narrativo ficcional. Entonces decidimos que ese cuento, más que cuento, era una casa, más que casa, era una casa tesoro, donde se guarda de todo. Y así surge esa rima que da sentido al cuento. Entonces, nuevamente, esta no escisión entre contenido y forma, porque es la rima la que termina construyendo el sentido del cuento, y desde lo rítmico musical, desde lo musical, lo visual, se entiende esto como contenido, desde la cual se va construyendo este producto final del cuento, ¿no? Y eso tiene que ver con la forma en que se construye el objeto lúdico estético desde el proceso creativo colectivo y en la producción misma. Diversas actividades en torno a un mismo material, propiciando diferentes modos de atención y de escucha y de participación. El cuento se puede cantar, se puede contar, se puede jugar con los imanes, se puede jugar con los títeres, se puede entrar por la casa, se pueden recorrer sus ambientes, tomando esta premisa desde Tamara Chubarovsky, generando múltiples oportunidades para profundizar desde las imágenes, desde el tacto, desde la canción, en esa estesis y semiosis que despliega y que ofrece el cuento. Entonces, así generamos un primer prototipo, que tenemos alguna imagen por aquí, que fue circulando por las casas, por la escuela, por la plaza, por diferentes escenarios de quienes conformamos, en los que participamos, quienes conformamos el colectivo, y fue recogiendo sugerencias. Esto está bien, pero me parece que tendría que tener tal o cual cosa, y si le agregamos esto y le quitamos esto otro. Y así se fue avanzando la construcción de este prototipo que tenemos actual, son todos prototipos. Y vemos en la imagen siguiente que se decidió tomar una casa, que es importante reparar en esto, una casa que retoma una estética tradicional, esta casa que nos está mostrando aquí May, que de alguna forma recurre a los estereotipos, buscando cuidar esa claridad en la figura a fondo, con mucho contraste, colores nítidos, recortados, pero en donde siempre hubiera tramas por descubrir. En los ambientes de la casa, tanto como en los escenarios de los que aparecen en el cuento, propios del ámbito de cada uno de los animales, hay tramas por descubrir, pero que no impiden, no obstaculizan, no hacen ruido para el acceso directo a la representación de lo que queremos que predomine en cada una de esas escenas. Eso era muy importante para generar la accesibilidad a la comprensión, y que no quedásemos perdidos también en ese mundo un poco más abstracto que a veces solemos encontrar, que puede ser muy poético, pero a veces nos deja por fuera, o deja por fuera a muchos y muchas. El mundo de la Lora Pandora, como se ve en la imagen, se puede recorrer por los diferentes ambientes de la casa, cada uno puede crear sus propios recorridos. Desde su soporte material entendíamos que tenía que tener desplegables resistentes, pero al mismo tiempo un elemento que pudiera ser independiente de la hoja, en la siguiente diapo, salir desde ahí hacia la búsqueda del niño y de la niña, y de los elementos que esos personajes pudiesen traer. Por eso escogimos un títere, que es un elemento que puede poner en relación el títere como elemento que arma esta tríada niño, niña, adulto, mundo material, sale desde el cuento, se despega desde el cuento, en esta versión que estuvimos viendo recién. En la última versión, incluso en la primera hoja, hay un títere para recortar y armar la lora, y desde ahí se empieza el juego, pero se puede armar ese o cualquier otro que cada lector, lectora quiera construir. Y es este títere el que juega lo que se juega siempre en cualquier relación, en cualquier construcción semiótica, esa relación entre el mundo material, el referente, en este caso el signo visual, y el intérprete, esa adulta que está cuidando y acompañando la construcción de esa comprensión. Hace explícita esa tríada semiótica
presente en el cuento que necesitamos explicitar en los escenarios en los que solemos trabajar. En ese ida y vuelta entre el dibujo, el objeto que se nombra, desde la palabra, el gesto, el ritmo, para la construcción de esa trama común de significados. Pero bueno, decimos que esta Lora Pandora es un cuento, es una caja, que más que caja es una caja, casa, tesoro, insisto, que guarda de todo. Y en esta nueva versión, que es la última que ustedes ven aquí en la imagen, literalmente es una caja, pero esto que parece una caja no lo es. Y allí un guiño a Magritte con Cécile Nepasse-Pipe y con Foucault, para retomar también esto de que esta caja es una invitación a construir la nueva casa de la Lora Pandora. Necesitábamos que la caja llevara la huella de cada jugador, de cada lector, que no fuera un producto acabado, ajeno, sino una invitación a seguir jugando, partiendo de la idea de que un juguete puede ser cualquier cosa, como nos plantea Scheiner, mientras más indefinido, más juguete, pero al mismo tiempo atendiendo a que gran parte de la población con la que trabajamos precisa que forjemos esas condiciones para que ese pasaje a la construcción sea posible. Para que una caja pueda ser cualquier cosa, tiene que haber adultos, adultas que acompañen, que generen esos escenarios, que esperen, pero que donen ciertas condiciones, retomando el viaje que venimos haciendo por estas diferentes estaciones. Por eso la nueva versión es una caja de cartón, incluso conserva su color. Que no queden dudas, es una caja con algunas marcas para invitar a intervenirla. Y muchos elementos adentro de esta caja por descubrir. A ver, Maggie, ¿qué nos contás? Ahí, adentro de esta nueva propuesta, esta última propuesta, es que podemos encontrar el cuento, con su personaje principal, la Lora, los imanes de los tesoros que los amigos y las amigas de la Lora traen a la casa para jugar a ir poniéndolos dentro de la casa de la Lora, unos stickers que son una invitación a seguir recreando y personalizando la casa de la Lora, como así también una tela y un burbujero, que son dos de los tesoros que traen los amigos y las amigas de la Lora. Esto, retomando un poco lo que les contaba la Juli, que la última edición tiene que ver con una invitación a, precisamente cuando pensábamos, bueno, ponemos todos los objetos, no los tesoros, fue adrede que decidimos poner solo dos, como renovando esta invitación a que puedan buscar los que faltan, crear nuevos, inventar nuevos personajes. Después también está dentro de esta caja los desplegables de la casa, y un recursero y un fanzine que un poquito más adelante ya les voy a contar de qué se trata, como para no ser reiterativa, ¿sí? Todo esto que le venimos contando se encuentra alojado en algo que decidimos llamar recursero, que es como una especie de caja de herramientas, de baúl de juguetes, en donde se alojan todas estas producciones, creaciones que hicimos con el colectivo, y que a la vez, a través de un código QR, nos dirige a nuestra página web, en donde pueden encontrar todo el mundo de la Lora Pandora. Si bien seguimos priorizando la materialidad de los objetos, defendemos la importancia de la materialidad de los objetos, creemos que es importante que haya otras formas posibles de socializar y de compartir esto en otros lugares que los objetos no siempre es fácil que lleguen. La página web se encuentra organizada en tres grandes apartados. Un primer apartado que es el que visitamos hace unos minutos cuando vimos el cuento, que tiene el cuento en sus diversos formatos. El cuento que vimos, que es el cuento narrado en un video, después está la canción del cuento, que se puede escuchar y que se puede descargar. También está el cuento en su versión digital para ir interactuando, leyéndolo. El cuento descargable, que es un PDF, y el cuento en lengua de señas argentinas, que próximamente va a estar cargado en la página, todavía no está disponible.
En el segundo apartado de la página web hay una serie de juegos y recursos que fuimos construyendo y co-creando a lo largo de todo este proceso. Si pensamos en crear un ambiente íntimo para la lectura de un cuento, proponemos estos objetos que permiten susurrarnos una poesía, contarnos un secreto al oído, y abren el mundo mágico de ese momento compartido. Ahí vemos los susurradores, el pequeño universo portátil o los micromundos. Otra propuesta que también hacemos en este apartado de la página web son diferentes juegos para poder imitar a alguno de los personajes, sus voces, sus acciones, jugar a hacer torres con ellos o descubrir sus casitas, sus lugares en la selva, en el bosque. Después también está este juego que invitamos a adivinar cómo son, qué comen, dónde viven, cómo cuidar a estos animales, a estos amigos y amigas de la lora, y lo hacemos en una propuesta particular que es la de fanzine. En la web encuentran los descargables y los tutoriales para armarlo. Es un juego, si estaría la Romy lo explicaría a la perfección, pero bueno, es el fanzine, muchos lo deben conocer, pero a partir de doblar y cortar las hojas, vas descubriendo y vas pudiendo adivinar. Después, como es esencia del proyecto, todo producto o creación está acompañado por un tutorial. Estos tutoriales siguen la lógica del proyecto. Por un lado, están escritos en imprenta mayúscula, están acompañados por imágenes visuales, representativas o iconográficas, tienen una estructura que conserva su orden, y todo esto tiene que ver con cómo pensamos nosotros la comunicación, no solo utilizando una de las modalidades, sino los múltiples modos de comunicar. Ahí tienen otro ejemplo para crear los juegos. Y en este apartado no solo están los juegos, los objetos que acompañan a la lectura, sino que también, además de las canciones, de las producciones musicales del colectivo, hay unos documentos que recuperan todo el material disponible, todas las canciones disponibles en la web, para cantarle a la lora, a sus personajes, recorriendo los diferentes lugares de la casa o del barrio. Marce, si querés tomar la palabra en relación a este último apartado que tiene que ver con las experiencias. Sí, estaba justamente evocando escenas, porque bueno, en este último apartado de la página web procuramos que sea de interacción con aquellas que van descubriendo el mundo de la Lora Pandora y nos acercan propuestas de personajes, nos acercan propuestas de nuevos tesoros, y en ese compartir, hemos ido llevando el cuento de diversos modos, como bien vamos diciendo, y recordaba dos escenas. Una, a través de llevar el cuento a la escuela Concayá de recreo, y esto fue en plena pandemia, en un taller que hicimos por Zoom con las docentes y la maestra integradora de la etnia Concayá, que nos regalaron, después de este intercambio, un nuevo personaje, que es la Ñandululú, y su tesoro, que es la torta asada. Y con las palabras, como para también en este encuentro intercultural, reconocer la potencia que tiene las palabras de la receta de la torta asada en la etnia Mocoví. Y también cuando lo llevamos a través de la plataforma de la página web al cuento y a las canciones, a la quebrada de Humahuaca, con las niñeces en un centro de día, nos devolvieron como tesoro la bandera de la paz, y también una bailarina en ese momento improvisó una danza para que nos la trajéramos como tesoro. Cuando lo llevamos por Zoom, en plena pandemia, virtualmente, a través de, bueno, justamente
a través de la participación de estudiantes de terapia ocupacional en su última práctica, y se lo contaron a las infancias vincularon llevar los tesoros a la casa de la Lora con una práctica de cuidado. ¿Qué querían en tiempo de pandemia? Que fuera atesorado. Entonces, en estas idas y vueltas que seguimos haciendo como oposición, de co-creación, de participación colectiva, todo el tiempo nos dejamos sorprender y envolver por toda esta trama que se pone en movimiento cada vez que nos encontramos. Para finalizar, así nos queda tiempo para las preguntas finales, el intercambio, las reflexiones y todo lo que acontezca, darles un relato muy breve de cómo fue posible que se pudiesen de alguna forma, en un tiempo-espacio del 2018 a esta parte, desde vaivén, en los espacios virtuales también que nos hemos encontrado, atravesados y atravesadas por la pandemia, cómo fueron posibles los procesos creativos colectivos. Y ahí acercamos otra trama conceptual que nos ayuda a comprender este proceso. Por un lado, entendiendo que de alguna manera, en el momento inicial cuando formulamos un problema, y pensamos, bueno, si vamos a idear alternativas de solución, hay saberes que son indispensables que entren en diálogo. Entonces, por un lado está esta idea de equipo, que no es el equipo interdisciplinario que conocemos, sino es el equipo de tarea, aquel que, porque tiene un saber, lo dispone para el encuentro colectivo y lo aproxima en un espacio de interacción. Este equipo de tarea, de alguna forma, lo vinculamos nosotros también a la oportunidad de pensarlo en función de quién dispone, va adelante a la hora de resolver, como en contextos heterárquicos, ¿no? Un equipo de tareas se conforma con la oportunidad de que de alguna manera entre todos y todas tenemos un poder, un saber hacer, y lo vamos disponiendo con una idea de heterarquía. Quien tiene el saber y el poder va hacia adelante y acompaña al resto, y a la inversa. La heterarquía nos sitúa no en descuidar la importancia de la jerarquía, sino en comprender la coexistencia de las múltiples maneras de organizarse el saber y el poder. Es tan necesario el reconocimiento del arriba hacia abajo, del abajo hacia arriba, como adelante, atrás, atrás, adelante. Esto que pensamos a la hora de imaginar esta idea de equipo también nos lleva a un concepto muy sensible, que es el de redes, que todos para pensar redes hemos tomado conceptualmente a Elina Davas, a Rodolfo Núñez, a Bertuccelli, a varios psicólogos fundamentalmente comunitarios en lo social que nos acercan conceptos para poder comprender esto de todos tenemos la oportunidad de ser centro, todos lo somos en la trama de la vida, y en todo caso, porque hay una tarea, se dispone en ese centro la interacción. Para finalizar, al menos en esta trama conceptual, nuevamente, apoyándonos en Denise Nadmanovich, al hablar ella de redes, nos dice, bueno, en esa interacción es posible el conocimiento, pero ya no como búsqueda de la certeza, sino de la creatividad. La comprensión resulta más importante que la predicción, y se revaloriza la intuición y la innovación. De alguna forma, en esta experiencia que hemos llevado adelante, se han dado procesos que de alguna manera podemos verlos como una película, pero no han sido lineales, han sido simultáneos. Estas co-creaciones se fueron dando a la vez, a la par, y retroalimentando en función de que había varios equipos de tarea tomando una creación en particular, pero todos de alguna manera en algún momento se cruzaban y aportaban a la construcción colectiva. Así que bueno, hasta aquí quizás esto que podemos acercar a modo de trama en esta segunda parte, y algunas conclusiones que también fuimos pensando para finalizar. Juli, ¿querés mencionarlas? Obviamente vamos a compartir estas tríadas, ¿no? Hablábamos hoy de la tríada del cuento, esta tríada de infancia, cuento y cuidadores.
en combinación siempre con esta otra tríada tan importante para nosotras, nosotros, de comunicación, participación y cuidados. Estas tríadas son las que se enlazan, están presentes en esta trama, se tejen en este colectivo, y es la que estas propuestas que fuimos compartiendo intentan promover. A esto invitamos, a esto nos invitamos. Este es el tesoro que les traemos en todo caso nosotros, para que nos ayuden a cuidar y a seguir potenciando. Decimos que desde el colectivo Infancias Diversas consideramos que respetar, cuidar, acompañar, requiere escuchar qué nos dicen las infancias, aun cuando sean infancias que no tengan voz, que podamos pensar el comunicar más allá de la voz, que puedan protagonizar los procesos, incluso cuando en una gran mayoría las infancias con las que venimos trabajando no hablan, o bien hablan pero no se comunican, o bien se comunican pero no a través del habla, sino de otras lenguas y lenguajes, porque hablar no es lo mismo que comunicar. Respetar, cuidar, acompañar a nuestras infancias para que puedan comunicarse, ser escuchadas y participar en escenarios de vidas cotidianas, requiere que podamos acompañarlas en la creación de espacios de autoría. Y en eso estamos. Así que hasta aquí, muchas gracias por la escucha. Hasta aquí un pedacito de este mundo, un pedacito de este mundo y un pedacito de este colectivo, porque estamos nosotras tres en representación del colectivo, en la coordinación junto con nosotras, Romina Brasca, que está escuchando por ahí, y muchos y muchas que son absolutamente esenciales, cada una de los compañeros y compañeras que conforman el colectivo, quienes hicieron la música, quienes hicieron los diseños, quienes hicieron los objetos, quienes se ocuparon de las redes, quienes diseñaron los talleres. O sea, hay tanto que no puedo ni nombrarlo, pero por suerte hay una página web en donde están todos y todas nombradas, y eso siempre nos da tranquilidad, porque también respetamos esta autoría que es colectiva, pero que no es sin cada uno y cada una. Y invitarlas al diálogo, a que nos dejen preguntas, comentarios, y también a que nos dejen, si quieren, sus tesoros. Aquello que ustedes quisieran en esto de pensar las prácticas de cuidado, que la Lora, sus amigos y amigas, cuiden, cobijen, guarden en esta casita. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Realmente yo no es la primera vez que las escucho, porque he participado muchas veces, pero todas las veces me dejan algo distinto, algo nuevo, algo para pensar, ¿no? Porque, bueno, creo que lo que tiene de importante esto es pensar el aula en la diversidad, porque cada uno piensa en alguna problemática particular que le toca en un momento determinado, pero en realidad ustedes piensan, y así está pensado esto, ¿no?, en la diversidad que es el aula, y en la diversidad que nos presenta cuando trabajamos con infancias, con niños, con adolescentes. O sea, siempre en el aula tenemos una diversidad impensada, que nos sorprende, que creo que lo que ustedes nos aportan a todos es sumamente interesante. No sé si hay alguno de los participantes que quiera hacer alguna pregunta, no necesariamente en el chat. Si quieren pueden abrir el micrófono y hacer una pregunta, o compartir alguna experiencia de ustedes con nosotros. Lo pueden hacer sin inconvenientes. O sea, a lo mejor es muy largo para escribir o no, pero bueno, pueden directamente abran el micrófono y pueden participar. La gente que está en el canal de YouTube, bueno, puede hacer las consultas, y nosotros se las transferimos a las profes que nos vinieron a presentar esto tan hermoso hoy. O sea, hay muchos agradecimientos por compartir, pero como que, o sea, es
dejan una cuestión que es muy difícil hacer una pregunta rápidamente, ¿no? Porque hace que uno se cuestione muchas cosas. Yo quisiera agradecer, digo, por eso tomo la palabra, agradecer el espacio, el recorrido compartido y que y sigue reflexivamente en proceso, con respeto, con cuidado, y también es una invitación a seguir, digamos, a participar de algún modo, que también este equipo siempre está abierto a poder recibir esos aportes. Por eso me pareció muy importante esa última parte de compartir experiencias, que no es solamente el compartir, sino que el equipo la va tomando y también la sigue compartiendo. Realmente, bueno, creo que también agradecer esa proximidad que favorece el cuento y favorece el compartir esta experiencia en este espacio, que si bien está en el marco creo que de los 10 años del programa de educación y sociedad, que es importante porque hay muchos de los que hoy están formando parte de este espacio, que son próximos docentes. Algunos de nosotros somos docentes, también nos amerita una reflexión permanente, y muchos son estudiantes de otras carreras, y esta posibilidad de también interpelarse los recorridos que venimos haciendo cada uno, me parece sumamente importante. Y bueno, yo siempre agradeciendo nomás. Gracias, Araceli quería hacer una pregunta, levantó la mano, así que te escuchamos, Araceli. Muchas gracias. Bueno, yo soy estudiante avanzada de terapia ocupacional, supervisando con Marcela, y bueno, también soy docente de educación especial con orientación en discapacidad intelectual. La verdad que apenas nos introducimos, fue increíble ver tanto por lo que uno trabaja a diario, digamos, como docente en este caso, y para lo que me quiero formar desde la licenciatura. Cuando vi toda la información, digamos, lo primero le dije a la profe, es genial tener un cuento con un diseño universal, y hoy escuchando más los objetivos, me gusta muchísimo la idea de que no sea solamente para una población específica si decimos con diagnóstico. Nosotros desde la escuela decimos que el diagnóstico se escribe con lápiz, pero lo importante es cumplir nuestros objetivos, digamos. La verdad que me emociona muchísimo el trabajo que hicieron y a seguir detrás de esto. Y la pregunta sería, ¿han pensado por ahí llegar a los docentes? Hablo en general, por ahí los de educación especial se trabaja constantemente desde el primer día de formación, pero docentes de nivel o de grado, como se llama, cuesta un poco más, como una propuesta muy interesante para las infancias. Marce, ¿querés comentar? ¿Voy yo? Dale. Vamos juntos. Bueno, gracias, Araceli. Y sí, es muy importante para nosotros. En principio retomo esto de los diagnósticos que se escriben con lápiz, que no renegamos de que se escriban, pero que se escriban con lápiz y que no determinen al punto de obstaculizar, sino que abran oportunidades. El diagnóstico en ese sentido tiene que ser una apertura de posibilidades, ¿no? Tienen que venir al servicio de garantizar derechos, no de excluir. Y bueno, fue una de las primeras discusiones, hablar, que fundó, digamos, desde el nombre, y que luego dio nombre al colectivo, desde el nombre del proyecto, Infancias Diversas, y decir, bueno, esto no tiene que ser para niños y niñas con diagnóstico de TEA, de autismo, ni niños sordos, ni niños, no, tiene que tener muchas, porque claro, no, lo universal que vos traes, perdón, me detengo primero en eso y ahora voy a tu pregunta, pero me interesa que lo hayas traído, porque lo universal está, pero no porque sea único, sino porque
tiene múltiples posibilidades, y ahí está lo universal de la propuesta, digamos, ¿no? Y en cuanto al trabajo con las escuelas primarias, con docentes de primaria, no solo de escuelas especiales, bueno, en la conformación de la red de trabajo, se fue primero a conocer, como comentaba Marce hoy, y principalmente a través de las estudiantes de la práctica en comunidad, a conocer qué estaba sucediendo en las escuelas, y ahí se recorrieron escuelas especiales y se recorrieron muchas otras escuelas que eran los ámbitos por los que circulaban, los ámbitos de participación de los niños y niñas que asisten a Vaivén, que fue el equipo de trabajo de la Asociación Espacios en Movimiento con la cual se asoció el proyecto en primera instancia, ¿no? Entonces, claro, había muchas escuelas por recorrer, conocer qué estaban haciendo, y cuando íbamos a conocer qué se estaba haciendo allí, a registrar cuáles eran las experiencias, y que ahí surgían, bueno, cuáles son las carencias, pero también cuáles son las potencias, qué es lo que ya se había hecho, también nos comprometían a que volviésemos con esto que íbamos a producir. Entonces, fue hermoso porque muchas pudimos volver a través de talleres, de encuentros, y en otras no pudimos volver en ese momento, pero hace 2 semanas, el 29 de agosto, las invitamos, nos y las invitamos a través de la universidad a recibir su caja tesoro. Entonces esas escuelas, hay 15 escuelas y bibliotecas y demás que ya tienen esta caja con sus elementos, sus materiales, y de alguna manera eso va llegando a través de ese objeto, a través de, bueno, el encuentro que hicimos donde presentamos el material y estas formas propuestas de juego y otras que puedan ir surgiendo, ¿no? La idea ahora con un proyecto de acción en territorio es seguir tejiendo esas redes, seguir potenciando y, bueno, seguir llevando esto a diferentes espacios. Y a la vez, también esto de la importancia de poder establecer estos espacios de comunicación, de conversación, ¿no? Con las docentes, con los docentes, en general con adultos, adultas, porque entendemos bueno, que de alguna forma necesitamos poner en palabras qué nos acontece cuando intentamos lograr estas participaciones diversas ante una propuesta en un aula o en un espacio público o en el lugar que sea, ¿no? Esto cómo habilitar condiciones, crear condiciones para que de alguna forma no solo se cuente un cuento, sino que si eso moviliza, si eso despierta, se acompañe eso que se despierta. Entonces decimos, bueno, hay mucho para trabajar entre el discurso que tenemos tan incorporados los adultos y adultas en relación a las niñeces como sujetos y sujetas de derecho, y lo que luego hacemos interpretándolos, escuchándolos, pero no hay tiempo, dejándolo para otro momento. Entonces es todo un tema situarnos intentando la coherencia entre el decir, el pensar, el sentir y el hacer. Y es toda una invitación también como oportunidad que hacemos desde una apuesta a la salud propia como adultos y adultas en estos tiempos. Dejarnos llevar por esto que nos invitan siempre las infancias. Las infancias todo el tiempo, en la medida que podemos escucharlas, van diciendo aquello que ven como problema en el patio de la escuela, en el aula, en la plaza, en diferentes escenarios de vida cotidiana. Si nosotros acoplamos esto que ellos dicen que pasan con lo que nosotros vemos y pensamos pequeñas propuestas, vamos a poder ir resolviendo en proceso, de alguna manera, ayudados y aportados a través del arte. Los saberes están ahí, en lo cotidiano, están al alcance de todas las manos. Entonces, bueno, sí hemos visto cuando visitamos las escuelas que, por ejemplo, cuando era el momento del cuento, se los separaba a algunos chicos, chicas que quizás no podían escuchar, no podían comprender, necesitaban otros tiempos para. Entonces había una inclusión que excluía en el mismo ámbito educativo. Y esto es necesario advertirlo, para trabajar juntos a la hora de intentar otros modos de estar presentes en esa cotidianidad. Me gustaría, Maggie, si vos tenés los tesoros, algunos de los tesoros que fuimos recibiendo, esas imágenes de los tesoros que fueron dejando los niños, que igual en la web hay algunas,
y comentarles que aquí en el chat están pasando cosas muy hermosas. Hay quienes dijeron que dejarían un tesoro inmaterial, como tesoro inmaterial La Ronda, que es una de las escenas con las que abrimos este encuentro. También dijeron que dejarían hojas en blanco y pinturas de muchos colores para seguir creando personajes e historias nuevas. Un tesoro que me gustaría guardar es un abrazo. Creo que había alguno más, no quiero olvidarme de mencionarlo, pero bueno, pueden leerlo si yo me lo estoy perdiendo por ahí. Y bueno, y preguntan cómo sigue la lora. ¿Cómo sigue la lora, May? ¿Estás por ahí? Se nos fue la May. Bueno, les cuento yo. Ah, estaba sin audio, disculpa, estaba hablando sola. Sigue volando la lora. Sigue Mi volando, abuelo, es tremenda la abuelo lora, alto, quiero que lo cada vez sepan. más alto. Sigue con estas invitaciones como la que recibimos al inicio de este, en un ámbito más íntimo, de seguir volando en instancias así, de compartir, de seguir mostrando y socializando todo esto y seguir co-construyendo con cada quien que recibe a la lora en su casa. Y también recibiendo todos estos tesoros, que bueno, ahí les estoy mostrando algunos, que son los que están ahí disponibles en la página. No sé si me olvido de alguna acción en particular, pero... No, la lora, bueno, ahora es como proyecto, como forma institucional, es una acción en territorio, recientemente estrenada la figura, la nueva figura. O sea, los vuelos de la lora ya se han independizado del colectivo, quiero que lo sepan. Nos sorprendemos porque de repente nos llega información que en alguna escuela ya imprimieron, bajaron de la web, ya estaban contándolo y jugando y trabajando con el cuento y el mundo de la Lora Pandora. Así que ya echó a volar, evidentemente de vez en cuando nos invita a que conozcamos lo que está haciendo. Seguimos, digamos, la idea es seguir trabajando en talleres con diferentes instituciones, hacer que sea posible también que la casa pueda estar en las casas de quienes quieran. Esto fue gracias a la editorial de la UNL, que se puso en la tarea de gestionar la impresión, porque esto es un objeto que no tiene fines de lucro, claramente. Entonces lo que hicieron fue organizar un colectivo, porque todo tiene que ser en colectivo acá, un colectivo de emprendedores que, bueno, uno para imprimir el cuento, el otro que arma la caja, el otro que hace las amigurris, las loritas, y así. Entonces, bueno, ahora tenemos que justamente reunirnos para ver cómo se hace para que quien quiera lo pueda comprar a través de la editorial, pero digamos, simplemente se haría esta gestión de poner a disposición esa red que hay, ¿no? Al mismo tiempo, lo que nosotros queremos, soñamos, es ir recibiendo las resonancias de los vuelos de la lora, que la gente nos cuente qué nuevos tesoros, qué nuevas historias, qué nuevas intervenciones, qué nuevas casas se van creando. Ese es como el deseo de este colectivo. Y bueno, hay quien dice que se vienen los cuentos y las historias de los amigos de la Lora y la Lora, de la Lora y sus amigos y amigas, de lo que fue pasando en la nueva casa. Eso ya no podemos dar cuenta de eso. Eso será en otro capítulo. Pero parece que hay por ahí también. Más canciones dicen por ahí también. Bien. Bueno, agradecerles un montón a ustedes por venir a contarnos su proyecto, y a todos los que participaron de este encuentro. Y bueno, decirle a Araceli que la idea es un poco esto, ¿no? A partir de estas charlas que se pueda conocer el trabajo que están haciendo, y por eso la idea es sobre todo dejar la página donde lo pueden encontrar para que puedan acceder rápidamente a esto, y si no, bueno, buscar a veces en páginas de la universidad o de extensión es muy complicado y uno no llega al lugar donde
está lo que necesita o lo que le interesa. Así que un poco la idea que tenemos nosotros es hacer la punta y difundir, y que la comunidad pueda acceder a estos trabajos que se están haciendo, que son además tan importantes y necesarios para el trabajo de los docentes en el aula, ¿no? Y por eso ahí, bueno, Maggie dejó en el chat el enlace, perdón. No, yo quería, yo puse la Lora Pandora en la computadora UNL y pude entrar porque no alcancé a copiar el enlace que escribió Maggie. Ya la felicité al grupo porque me parece que es maravilloso, pero también quiero felicitar a Ana María y a todo el equipo del programa, porque las charlas que han elegido para este ciclo es una más linda que la otra, una más interesante que la otra. Así que bueno, a seguir trabajando. Con Verónica estamos en el equipo de programas, en el área de programas, así que si algo necesitan estamos a disposición. Y bueno, nuevamente felicitarla porque lo he disfrutado, como creo que lo disfrutamos todos los presentes, de una manera muy, muy especial. Así que sigan con nuevos personajes y nuevos cuentos, porque me parece que es maravilloso. Gracias. Bueno, muchas gracias. No, ahí decir que Maggie lo puso recién al enlace en el chat. Igual es cierto que pones Lora Pandora UNL y sale, pero está bien tener el enlace. Y que insistimos en esto, o sea, toda esta producción es muy linda tenerla y verla, pero en realidad está todo disponible en la web, y todo tiene descargables, la música, los recursos, el cuento mismo, los personajes, y trabajamos con este concepto, o sea, queremos que cada quien pueda recrear el mundo de la Lora Pandora a sus amigos y amigas, que no es necesario recurrir a ese que está armado, y por eso también la nueva versión incluso es una caja, ¿no? Como invitando a que, bueno, hay mucha gente que insiste en que lo quiere tener, y por eso también organizamos con la editorial que esto que se hizo como una primera edición para que llegara a las instituciones que son parte de la red, también pudiera estar disponible para otros y otras que nos están escribiendo todo el tiempo diciendo cómo puedo acceder a esto, pero que sí que es muy lindo. Nosotras no tenemos tampoco nuestras casas, también la queremos tener, pero la tenemos, se puede tener a la Lora y a sus amigos y amigas de muchas maneras. Eso es lo interesante, digamos. No necesitas recurrir a ese cuento impreso y a esa caja, porque además la Lora es una invitación a un modo de pensar el juego y el encuentro, va más allá de ese mundo material, aunque hay una fuerte defensa del encuentro con el mundo material, ¿sí? Pero no con esa materialidad exclusiva, digamos, a una apertura a ir recreando. Bueno, eso no quería dejar de decirlo. Bueno. Muchas gracias a ustedes y a todos, porque la gente, como que ya estamos cerrando, porque hay mucha gente que se está retirando y porque tiene otras cosas y nos va dejando en el chat, pero bueno, no quería cerrar sin nuevamente agradecerles por la predisposición y siempre estar dispuestas con el programa cuando las convocamos en la pandemia, ahora, bueno, sí, siempre. Así que bueno, muchas gracias, y también al resto, gracias por participar, porque también sabemos que todos tenemos un montón de cosas, pero creo que estas charlas son importantes, y les estaremos mandando las próximas, que ya Maggie les dijo hoy, la del miércoles 28, pero Maggie, digo Magalí, porque tenemos como... Somos dos Maggie. Sí, les dijo hoy de la charla del 28, pero bueno, les iremos mandando esta, y a medida que nos vayamos acercando, les vamos a ir, los vamos a ir invitando. Así que desde ya muchas gracias, chicas, y bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos, que anden bien. Hasta luego. Chao.